En la gala del Hospital Infantil de Monterrey, una mujer estaba sentada en una silla de ruedas negra al borde del salón cerca de la mesa de postres. Dos invitados pasaron a su lado sin siquiera mirarla. Un hombre con smoking, confundiéndola con el personal de servicio, dejó su copa vacía de champaña en la mano de la mujer. Ella la aceptó sin expresión alguna. Entonces la puerta lateral se abrió. Un hombre, con una chaqueta gastada, entró junto a su hijo de 8 años. Se detuvo. Miró a la mujer, no a la silla. Cruzó el salón, sacó una silla y dijo: «Mi hijo está a punto de devorar una tarta de nuez. Acompáñanos». Ella avanzó con su silla. Antes de continuar, dale al botón de suscribirse aquí abajo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo esta noche. 2 semanas antes de la gala, un martes por la tarde de octubre, Diego Rivas estaba inclinado sobre una larga mesa de roble en un taller al fondo de un terreno estrecho, cerca de la avenida Delicias, en la parte más tranquila de Mérida. El aserrín atrapaba la luz del atardecer. 3 carpetas estaban abiertas frente a él. La carpeta superior estaba etiquetada como «Propuesta de renovación adaptativa» para el Hotel Herencia Espejo. La licitación vencía en 9 días. Él había recorrido el vestíbulo y el segundo piso del hotel la semana anterior como un turista curioso, haciendo bocetos de los puntos críticos en un mapa de papel que mantenía doblado en el bolsillo de su chaqueta. Ahora estaba traduciendo esos garabatos en un esquema técnico limpio, anchos de puertas, alturas de umbrales y líneas de visión, desde la posición sentada de alguien de 90 centímetros de altura. En la esquina, cerca de un pequeño calentador que sibilaba en las mañanas frías, su hijo de 8 años. Elías estaba construyendo una grúa de Lego con una polea funcional. Llevaba allí 2 horas y apenas había dicho 4 oraciones. Papá dijo: «¿La cuerda va en la rueda de arriba o en la de abajo?». Diego levantó la vista. «Arriba, luego abajo, y después vuelve a subir». «Ese es un montón de movimiento. Así es como funcionan las grúas, amigo». Elías asintió con la seriedad de un hombre recibiendo instrucciones en un submarino y volvió a enhebrar la cuerda. El perro, un labrador de 14 años llamado Oso, suspiró debajo de la mesa. Encima del panel de herramientas del taller, medio oculto detrás de una fila de abrazaderas, descansaba un certificado enmarcado colocado boca abajo contra la pared. A su lado, en el estante, una pila de revistas de ingeniería, aún envueltas en su plástico de suscripción original, que Diego no había cancelado y que no había abierto en casi 4 años. Su teléfono sonó. Miró la pantalla: Oficina de Desarrollo del Hospital Infantil de Mérida. Diego Rivas. Señor Rivas, soy Marica del equipo de la gala. El banco de ducha que usted donó para la familia Hauerin. Lo presentaremos en la exhibición de donaciones el viernes por la noche. Nos encantaría que usted mismo lo traiga. Hay un lugar en la mesa de la familia para Elías también. Diego se frotó el puente de la nariz. Marica, no soy muy bueno en esto de las galas. Significaría mucho para los Hauerin. Él miró a Elías, quien ahora había logrado hacer funcionar la polea, y claramente esperaba demostrarlo. Luego, miró brevemente la carpeta etiquetada Espejo sobre la mesa. El hotel que organizaba la gala era el mismo hotel para el que él estaba licitando. Podría recorrer los espacios públicos con un smoking prestado, sin que nadie le preguntara qué estaba buscando. «Está bien», dijo. «Estaremos allí». El viernes llegó nublado. Elías estaba de pie frente al espejo del baño luchando contra una pajarita que la tienda de alquiler había enviado en una talla solo un poco demasiado rígida. Diego se la ajustó con manos que recordaban el movimiento de su propia boda. En su dedo anular izquierdo, la alianza desgastada atrapó la luz del baño. Nunca se la había quitado. Condujeron hacia el este sobre el río Grijalba. Los cables del puente pasaban frente a la ventana del camión como un metrónomo. Cuando la fachada columnada del Hotel Herencia Espejo apareció en la calle Bahía, Diego,
redujo la velocidad. Sus ojos recorrieron los escalones delanteros, la entrada con barandillas de latón y la estrecha puerta lateral de servicio. Contó 3 lugares donde la ruta accesible había sido escondida tan bien que dejó de ser accesible. No dijo nada. Elías practicaba su sonrisa de cortesía. Esa misma mañana de viernes, al otro lado del puerto en el ático de la Torre Espejo, en la calle Encuentro Margarita. Espejo ya estaba en su escritorio a las 7 de la mañana. Su jefa de gabinete, Hilda Alanís, entró con 2 cafés y una cronología impresa. «Cóctel a las 6:30», dijo Hilda deslizando la página. «Discurso de apertura a las 7:45, cena a las 8. Puede leer su discurso y estar de vuelta en el auto a las 9 si quiere». Margarita la miró. «Soy la anfitriona. No me voy a esconder». Hilda no discutió. Había sido jefa de gabinete durante 11 meses. Había aprendido qué batallas perdía Margarita con elegancia y cuáles no perdía en absoluto por medio segundo. Mientras Hilda revisaba la lista de asientos de los donantes, Margarita no estaba en el ático. Estaba en la cabina de un velero de 9 metros frente a la Isla de las Almas. 6 años y 2 meses antes, escuchando el sonido equivocado, sintiendo cómo la botavara giraba hacia el lado incorrecto, viendo cómo la vela blanca eclipsaba el sol de agosto. Luego estaba en una placa del techo del hospital contando los agujeros. Después estaba de vuelta en el ático, y Hilda le preguntaba si quería el traje lavanda o el azul marino. Azul marino, dijo. Había sido directora ejecutiva durante 14 meses. Las galas seguían siendo los espacios más difíciles, no por la silla de ruedas, sino por la forma en que la sociedad de Mérida miraba a través de ella cuando entraba en una habitación. Había desarrollado un hábito. 15 minutos antes de su discurso, se alejaba del grupo de donantes y rodaba hacia un rincón tranquilo cerca de las mesas de postres. Lo llamaba leer la sala. También lo sabía era esconderse a plena vista. Esa noche hizo exactamente eso. En los 12 minutos que pasó al borde del salón, 3 personas la confundieron con personal. Una le entregó un abrigo. Otra le preguntó dónde estaba el baño. El tercero, un hombre de smoking sosteniendo una copa de champaña por el borde, dejó el vaso vacío en su mano sin mirar hacia abajo y siguió caminando. Ella acababa de dejar el vaso en la mesa a su lado cuando la puerta lateral se abrió. El hombre de la chaqueta gastada entró cargando el banco de ducha envuelto en plástico protector. Se lo entregó a un coordinador. Luego se giró y vio el momento el vaso vacío. La cara cortés, algo se tensó en su pecho. Cruzó la sala. No dijo, «Déjeme ayudarle». Dijo, «Hay una mesa allí con 2 sillas y un trozo de tarta de nuez que mi hijo está a punto de devorar. Acompáñanos». Ella lo miró el tiempo suficiente para saber que él no la estaba compadeciendo. Avanzó con su silla. Durante 10 minutos se sentaron. Elías le preguntó sobre la inclinación de la rueda trasera de su silla, de la forma en que un niño pequeño pregunta sobre un vehículo explorador de Marte. Ella le respondió como si fuera un ingeniero junior. Diego no le preguntó qué hacía, le preguntó qué parte del cuarteto de cuerdas le gustaba más. Ella dijo que el Dvorak. Él dijo que nunca había tenido una opinión sobre Dvorak y le pidió que le enseñara una. A las 7:43, las luces del salón se atenuaron. El maestro de ceremonias subió al podio. «Damas y caballeros, por favor, den la bienvenida a nuestra gentil anfitriona, esta noche, la directora ejecutiva del grupo hotelero Espejo, Margarita Espejo». La sala se giró. Las cabezas encontraron su mesa. Margarita dejó su servilleta. «Disculpen, caballeros», dijo y rodó hacia el escenario. Diego no se movió. Elías, con la boca llena de tarta, levantó la vista. «¿Papi? ¿Era ella? ¿Diego?» No respondió. Estaba mirando la silla alejarse de él. Sus ojos habían encontrado el pequeño logotipo mecanizado en el marco trasero. Conocía ese logotipo. Él lo había dibujado.
Las letras grabadas en el aluminio decían MACT 03/DR. El sábado por la mañana llegó demasiado pronto. Diego estaba en el taller a las 5:30, antes de que Elías despertara, antes de que Oso se moviera de la alfombra. Se paró frente al panel de herramientas y bajó el certificado enmarcado del estante donde había pasado los últimos 4 años mirando hacia la pared. Instituto de Tecnología de Georgia, Escuela de Ingeniería Mecánica Beca de Diseño Adaptativo de la Fundación Sinclair, otorgado a Diego M. Rivas, 2010. Lo puso sobre el banco de trabajo con el vidrio hacia arriba. Luego abrió el cajón inferior del archivador. No lo había abierto desde la primavera en que se mudó del apartamento de la empresa en Atlanta. Dentro, cuadernos de tapa dura, blocs de dibujo, una pila de registros de patentes sujetos con clips. La patente superior se titulaba Sistema de silla de ruedas, de marco activo. Solicitud 148-2-401. Inventor D. Rivas. Se sentó con la carpeta en el regazo durante mucho tiempo. Las piezas volvieron, aunque no en orden. 2013, el indicador del Porsche Ana en el columpio de mimbre, con el diagnóstico aún doblado en su bolso diciendo, «Solo prométeme que seguirás creando cosas». 2014, el laboratorio en Meridian Mobility, el marco prototipo en una plataforma de prueba, el equipo de ingeniería pasándole un marcador para que pudiera firmar el primer dibujo limpio. 2015, la propia Ana en el prototipo riendo, porque por primera vez en 2 años podía girar en su propia cocina sin raspar el gabinete. 2019, la silla de tercera generación debajo de ella, en una habitación de hospital con la cortina corrida. 2020, la primavera después de Ana, la reunión con el asesor legal de Meridian, quien dijo muy suavemente que bajo el lenguaje original de trabajo, por encargo que él había firmado en 2012, la empresa conservaría todos los derechos y no estaba obligada a mantener su nombre en la nueva comercialización. Él había firmado los papeles de salida. Se había quitado el anillo de bodas del banco de trabajo donde lo había dejado. Esa mañana se lo volvió a poner y no se lo volvió a quitar. Miró ahora el dibujo de la patente en la hoja superior, la geometría del marco trasero, el bisel en el tubo de inclinación, el pequeño hueco mecanizado donde estaba grabada la designación del modelo. Era la misma silla en la que Margarita Espejo había estado sentada a un paso detrás de él. Papi. Elías estaba en el umbral de la puerta arrastrando su manta con el cabello alborotado. ¿Por qué te levantaste tan temprano? Solo revisaba algo de trabajo antiguo, amigo. ¿Era buen trabajo? Diego cerró la carpeta. Era un trabajo honesto. Esa tarde, un mensajero entregó un pequeño sobre al taller. Papel crema, una dirección escrita a mano, para el maestro Elías Rivas. A la atención de Rivas Renovaciones Adaptativas. Dentro una tarjeta con una caligrafía firme e inclinada. Querido Elías, gracias por explicarme las ruedas inclinadas el viernes. Aprendí más en 10 minutos que en mi última consultoría de ingeniería. Te envío un libro que creo que disfrutarás. Dile a tu padre que la tarta de nuez fue la mejor decisión que tomé en toda la noche. Margarita E. Debajo de la tarjeta, un libro infantil de tapa dura sobre robótica, del tipo que una persona compra en una librería real. Diego sostuvo la tarjeta durante mucho tiempo. La leyó 2 veces. Luego, regresó al banco de trabajo y deslizó la carpeta de patentes de Mactif en el cajón. No cambió ni un solo número en la licitación que ya estaba en la solicitud de propuesta de Margarita. No agregó una línea sobre Georgia Tech o Meridian, ni sobre quién había diseñado la silla debajo de ella. Dejó la propuesta exactamente como estaba. 3 semanas después de la gala, en una mañana lluviosa, a principios de noviembre, Hilda Alanís entró en la oficina de Margarita con 3 carpetas delgadas
y las puso sobre el escritorio. Los 3 finalistas para los recorridos del sitio dijo: Hermanos Valen Malister y Vance, y una pequeña empresa llamada Rivas Renovaciones Adaptativas de Mérida. Rivas no habrá oído hablar de ellos. 2 empleados, incluido el director. Los testimonios son inusuales. Llamé a 2 de sus antiguos clientes el viernes. Ambos con lesión medular. Ambos dijeron lo mismo, que él no empujaba la silla, no abría la puerta antes de tiempo y hacía las preguntas correctas. Margarita tomó la carpeta. Prográmalo al final. El recorrido de Rivas se fijó para el miércoles siguiente a las 10. A las 9:55, Margarita rodó hacia el vestíbulo del Hotel Herencia Espejo y vio de pie cerca de la recepción con una chaqueta de trabajo limpia al hombre de la gala. Él levantó la vista. No parecía sorprendido exactamente. Parecía un hombre que se había estado preparando para que la puerta se abriera. «Señor Rivas, señorita Espejo». Se dieron la mano. Hilda, observando desde 6 metros de distancia, exhaló muy silenciosamente. El recorrido duró 90 minutos. Margarita rodaba. Diego caminaba. Él no empujó la silla. No abrió puertas antes de que ella llegara a ellas. No se ofreció a tomar notas por ella. Preguntó 3 veces diferentes dónde sentía ella exactamente los puntos críticos que había aprendido a absorber sin comentar. Y hacía marcas en un mapa de papel cada vez que ella respondía. Discutieron brevemente sobre el ascensor de servicio. Él había propuesto moverlo 2,5 metros hacia el sur. Ella había propuesto dejarlo donde estaba y reconstruir el pasillo. Ella tenía razón. Él lo vio en la segunda mirada y lo admitió sin disculparse por no haberlo visto la primera vez. Estaban parados en el pasillo oeste del segundo piso cuando Russell Petón apareció al final del corredor con otro hombre en chaqueta. Russell cruzó el pasillo con pasos largos. Tenía 62 años, cabello plateado, era caro sin ser interesante. El hombre detrás de él era más joven, de unos 35 años, con la postura cuidadosa de alguien que sabía que estaba escuchando cosas que no debería. «Este debe ser tu renovador», dijo Russell mirando a Diego. Extendió la mano sin mirarla realmente. «Russell Petón, miembro de la Junta. Le he estado diciendo a Margarita que todo este proyecto es una forma muy cara de hacer una declaración personal. Estoy seguro de que puedes entregarlo por menos de lo que ella piensa». Diego le estrechó la mano una vez. «La oferta es la oferta», dijo. Russell sonrió. De la forma en que sonríe un hombre cuando no han estado de acuerdo con él. «Ya veremos». Se volvió hacia Margarita. «Traeré al grupo de construcción creciente el viernes para un número de comparación. Te gustará el ahorro». Se alejó. El hombre con la chaqueta detrás de él lo siguió, pero al girar sus ojos, se encontraron con los de Diego por una fracción de segundo. Diego reconoció la cara. Había supervisado al hombre en un equipo de diseño asistido por computadora en Meridian Mobility. 4 años antes le había caído bien. El nombre del hombre era Andrés Prat. Andrés Prat no asintió. Siguió caminando. Cuando el pasillo estuvo vacío, Margarita dijo en voz baja: «La mayoría de los contratistas habrían estado de acuerdo con él para mantener el contrato». Diego dijo: «La mayoría de los contratistas no tienen que mirarse en el espejo». Ella rodó primero para que él no viera la pequeña sonrisa. 5 semanas después de la gala, en una noche de jueves, Margarita era la última persona en la Torre Espejo. El equipo de limpieza se había ido a casa. El ala de donantes en el piso 42 estaba oscura. Ella estaba en su escritorio con una sola lámpara encendida y la propuesta de Rivas frente a ella. La oferta era ajustada. Los números eran honestos. El calendario de construcción era conservador. Nada de eso era lo que la había mantenido en la oficina a las 10 de un jueves. Era la primera frase.
El acceso universal no es adaptación. Es arquitectura original. Ella había leído esa frase antes. Sabía que sí. No sabía dónde. Abrió su computadora portátil e inició sesión en el archivo de la Fundación Espejo, el fondo familiar que su abuelo había iniciado en 1958, que había absorbido la Fundación Sinclair cuando su padre se casó con su madre, y que ella ahora presidía además de la empresa. Buscó el registro de subvenciones académicas de 2010. Beca de Diseño Adaptativo de la Fundación Sinclair Instituto de Tecnología de Georgia, beneficiario, redactado bajo acuerdo 2021. Frunció el ceño ante la pantalla. Las redacciones en el libro mayor familiar eran raras y generalmente significaban un enredo legal que había sobrevivido a quienquiera que se hubiera preocupado por él. Cambió a la base de datos, académica, por la que había pagado en su año de recuperación. Buscó la beca por año y disciplina. Encontró una tesis. El autor no estaba nombrado. La primera frase del resumen decía: el acceso universal no es adaptación. Es arquitectura original. Cerró la computadora. No buscó más. Había decidido en el tiempo que tomó deslizar la pantalla hacia abajo que quería escuchar el resto de su boca. Rodó hacia la ventana. Los cables del puente del río Grijalva formaban una larga curva de luz contra el cielo oscuro. Había leído ese resumen una vez cuando tenía 25 años en la Universidad de Georgetown. Un chico que conocía entonces el hermano menor de una novia usaba silla de ruedas. Ella había estado buscando en su nombre a alguien que escribiera sobre la discapacidad de la forma en que su padre escribía sobre los hoteles, como algo para diseñar hermosamente, no para adaptar con disculpas. Había leído el resumen, recordado la frase y olvidado el nombre. Había estado moviéndose por el mundo, se dio cuenta sobre el trabajo de un extraño durante mucho tiempo. Pensó en su padre en su escritorio en el estudio del tercer piso de la casa familiar, firmando cheques para fundaciones cuyos destinatarios nunca conocería. Le había preguntado una vez cómo elegía. Él le había dicho que elegía a los que nunca pedirían nada. Esa misma noche, en la isla Daniel, Elías estaba sentado en la mesa de la cocina, con 3 piezas de Lego y un robot a medio construir frente a él. Había estado callado durante un rato. Papá. Sí, amigo. ¿Crees que ella está triste? Diego dejó el paño de cocina sobre el mostrador. Lo pensó cuidadosamente. No creo que esté triste. Creo que es cuidadosa como mamá. Mamá a veces estaba triste. Mamá a veces estaba triste. Pero sobre todo, mamá era cuidadosa. Elías asimiló esto. Tomó un pequeño motor y lo encajó en la base del robot. Creo que Margarita también es cuidadosa, dijo. Diego enjuagó el plato. No se giró de inmediato. No estaba seguro de que su rostro estuviera preparado. En el silencio de su taller más tarde, con la impresión de la propuesta frente a él y la fotografía de Ana en el estante, entendió que no había vuelto a poner el certificado boca abajo. Todavía estaba en el banco con el vidrio hacia arriba. Dejó que se quedara así. 8 semanas después de la gala, en la segunda semana de enero, la junta del grupo hotelero Espejo se reunió en el piso 45 de la Torre Espejo a las 10 de la mañana. Había 11 miembros en la mesa. Russell Petón se sentó a 3 asientos de la cabecera. Margarita se sentó en la cabecera. Hilda se sentó detrás de ella contra la pared, con una carpeta de cuero que había estado preparando durante 10 días. Russell abrió la reunión. Quiero agradecer a Margarita por el trabajo que ha realizado en unos 14 meses muy difíciles. También quiero ser honesto con esta junta porque nos debemos honestidad. Durante el último año me ha preocupado la dirección de la renovación del Hotel Herencia. He tenido esas preocupaciones confirmadas por una revisión financiera. A partir del martes pasado, yo y otros 3 accionistas minoritarios
que representan el 14.8% del capital, hemos firmado una moción conjunta de censura a la actual directora ejecutiva. La sala no se movió. Además, dijo: presento una propuesta alternativa para la renovación. Grupo de construcción creciente, 22% más bajo. Mismo alcance. Me gustaría que la Junta considere ambas propuestas a la luz de la moción de censura. Margarita cruzó las manos. Antes de votar, dijo: me gustaría recorrer con la Junta el contrato de renovación actual una vez más. El diseñador principal está en el sitio en la planta baja. Le he pedido que suba. La Junta intercambió miradas. Hilda salió de la habitación y regresó un minuto después con Diego, quien entró cargando una carpeta única. Había tomado prestada su buena chaqueta de nuevo. Se veía en el espejo de la sala de juntas detrás de la cabecera de la mesa, exactamente como Russell quería que se viera. Presentó durante 4 minutos. No levantó la voz. No se presentó más allá de su nombre. Habló sobre las restricciones de carga en el pasillo oeste del segundo piso. Habló sobre el costo de mover un ascensor, en lugar de reconstruir alrededor de él. Habló sobre el aumento de ocupación proyectado en 2 segmentos de mercado que el Hotel Herencia nunca había podido servir. Los números no eran llamativos. Eran correctos. Cuando terminó, Russell sonrió. Señor Rivas, aprecio la presentación. Estoy seguro de que usted es un buen pequeño contratista, pero tenemos una oferta de comparación que es significativamente más asequible. ¿Le gustaría comentar algo? Diego abrió la boca para responder. Una silla en el extremo de la mesa se arrastró. Wendell Hardigan se puso de pie. Wendell tenía 56 años, era vicepresidente senior en Meridian Mobility, un asesor de la industria que Margarita había traído a la Junta 6 meses antes para el tipo de consulta que nadie esperaba que proporcionara hoy. Había estado callado durante toda la reunión. Antes de que esta Junta vote, dijo: los miembros deberían conocer un hecho que el asesor legal de Meridian Mobility me confirmó a las 9:15 de esta mañana. La propuesta del Grupo de Construcción Creciente incorpora 3 principios de puntos críticos que están protegidos por patentes en la serie MACTIV, presentadas bajo las iniciales del investigador DR entre 2013 y 2017. Meridian no ha licenciado esos principios a Creciente. Le pediría al señor Rivas que confirme si él es de hecho el DR en esas patentes. La sala estaba quieta. Diego dijo: sí, lo soy. La cara de Russell no se movió. Luego lo hizo. El color se le fue de una manera que no podía ocultarse. Wendell deslizó una carpeta por la larga mesa hacia la presidenta de la Junta. Esta es la documentación de infracción de patente, dijo. La moción de censura no puede proceder sobre la base de una oferta de comparación que estará sujeta a litigio dentro de la semana. La moción fue retirada en menos de 10 minutos. Russell fue la primera persona en salir de la sala. La sala de juntas se vació lentamente. Hilda cerró su carpeta, se paró cerca de la pared un momento y se deslizó detrás del último de los miembros de la Junta. La gran puerta hizo clic al cerrarse. La luz fluorescente zumbaba. Margarita y Diego eran las 2 únicas personas que quedaban en la larga mesa. Margarita no dijo gracias. Dijo: ¿te sentaste en mi mesa esa noche? Te sentaste en la mía. Durante un tiempo ninguno de los dos habló. La luz de Mérida entraba por la larga ventana oeste en un lavado de invierno plano que teñía la habitación del color del papel viejo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó finalmente. ¿Has sabido que estaba sentada en tu silla desde la gala? ¿No lo dijiste? No parecía que fuera mío decirlo. Ella miró hacia el marco trasero de su propia silla, el aluminio cepillado, donde el pequeño grabado estaba oculto bajo su codo. Mi padre la encargó, dijo a través de Meridian, en 2019 después de mi accidente.
Nunca me dijo quién la diseñó. Creo que no quería que sintiera que le debía nada a nadie. Diego asintió lentamente. Financió mi beca en Georgia Tech en 2010. Fundación Sinclair. Lo sé. Encontré la redacción la semana pasada. Conocía la frase en tu propuesta antes de saber el nombre. ¿Qué frase? La primera. Leí tu tesis cuando tenía 25 años. Había un chico en mi clase en Georgetown que usaba una silla. Estaba buscando algo para leer que no hablara de él como si estuviera roto. Te encontré a ti. Nunca supe tu nombre porque la publicación usaba iniciales. Recordé la primera frase. Diego dijo con las manos planas sobre la mesa, mi esposa Ana. Ella tenía esclerosis múltiple. Ella fue quien me dijo que siguiera creando cosas. Diseñé el primer marco para ella. Diseñé la tercera generación para ella también. Aunque para entonces ella estaba demasiado enferma para usarlo por mucho tiempo. Ella misma probó la tensión de los frenos. Incluso cuando sus manos solo podían cerrarse a medias, quería los datos limpios. No dejaba que calificara su agarre por lástima. La silla, decía ella, hacia el final, era lo único en nuestra casa que no le mentía. Margarita no apartó la vista. Lo siento. Yo también. Por tu accidente. He dejado de sentirlo. Principalmente. Yo también he dejado de hacerlo, dijo él principalmente. Movió su mano un poco más cerca de la suya, sobre la superficie de la mesa. No la tocó. Dejó que su mano descansara donde pudiera ser alcanzada. Ella no movió la suya. Por segunda vez en 2 meses se sentaron juntos sin hablar. Cuando Margarita finalmente rodó hacia el pasillo, Elías estaba sentado en un banco de cuero junto al ascensor con Hilda, balanceando sus pies, comiendo una menta envuelta de la recepción. Hilda tenía un café en una mano y un pañuelo que aún no había usado en la otra. Elías levantó la vista. «Hola, Margarita. ¿Crees que podrías venir a comer espaguetis algún día?» Hilda miró su café. «Esa es una invitación seria», dijo Margarita. «Mi papá hace muy buenos espaguetis. Les pone un poquito de canela, lo cual suena raro, pero es bueno». «Eso suena raro», dijo Margarita. «Y bueno». Hilda dejó que una esquina de su boca se moviera. Al final del pasillo, junto al banco de ascensores, Wendell Hardigan estaba esperando con un abrigo sobre el brazo. Diego salió de la sala de juntas y se encontraron junto al ascensor sin darse la mano. «Debería haberte llamado hace años», dijo Wendell. No habría contestado. «Lo sé». El ascensor se abrió. Wendell entró solo, le dio a Diego un corto asentimiento y dejó que las puertas se cerraran. 3 meses después, el Hotel Herencia Espejo era un sitio de construcción. El pasillo oeste del segundo piso estaba abierto hasta los montantes. El ascensor de servicio permaneció donde estaba, pero su eje había sido reformado para tomar una cabina más ancha. El vestíbulo era un laberinto de barreras de madera contrachapada y carteles que decían «Cuidado con el paso». Margarita había desarrollado un nuevo hábito. Todos los jueves por la tarde, después de que los contratistas se iban a casa, pasaba por el hotel en jeans y una chaqueta de mezclilla con un vaso de papel de café del lugar de enfrente, no como la directora ejecutiva como Margarita. Hilda no venía con ella. Diego la encontraba en la puerta lateral cada semana. Elías venía cuando la escuela no tenía nada más que pedirle. Al niño le habían dado un pequeño casco de construcción y una cinta métrica propia, y había comenzado a operar el nivel láser bajo supervisión. Diego le había enseñado cómo cantar una lectura. Elías le había enseñado a Margarita cómo doblar un barco de papel que flotaría en el agua más fría en el fondo del foso del ascensor. La demanda de Petón todavía estaba en un escritorio en algún lugar. Sería desestimada en mayo. Russell la había presentado. Sus abogados habían respondido y la prensa local había intentado 2 veces convertir la historia en un romance. Tanto Margarita como Diego se habían negado a comentar en un lenguaje tan plano que no se hizo un tercer intento. Un jueves,
La lluvia cayó fuerte alrededor de las 6. Elías con casco miró a Margarita y dijo: «Deberías venir a comer espaguetis». Margarita miró a Diego. «Estás siendo literal». Diego dijo: «Ha estado esperando la lluvia adecuada». 3 días antes, Diego había construido una rampa de asiento bajo en los escalones de su entrada. No le había contado sobre ella. No le había contado a nadie sobre ella. Ella subió la rampa fácilmente. Comieron panqueques para la cena. Elección de Elías. Diego, de hecho, puso una pequeña pizca de canela en la masa. Margarita la probó, arqueó una ceja y comió 3. Elías, a mitad del segundo panqueque, se quedó dormido con la mejilla sobre su antebrazo. Diego se puso de pie, sin hablar. Fue al sofá. Regresó con una pequeña manta de lana y la puso sobre los hombros del niño, sin levantar la cabeza. Margarita lo observó hacer esto con la concentración cuidadosa que había traído a la base de datos académica la semana en que decidió esperar. Diego y Margarita se sentaron a la mesa de la cocina sin hablar durante varios minutos. La lluvia en el porche era más fuerte que cualquiera de ellos. «Nunca he comido panqueques para la cena», dijo ella. «Eso es porque nadie te ha amado correctamente». Se escuchó a sí mismo decirlo. No apartó la vista. Ella tampoco. La lluvia continuó. El perro hizo un círculo lento y se acostó sobre los pies de Elías debajo de la mesa. Cuando Margarita se fue 1 hora después, no se quedó a pasar la noche. No necesitaba hacerlo. Puso una mano sobre el hombro de Elías, donde su cabeza descansaba sobre su brazo. Puso la otra solo por un momento en el interior de la muñeca de Diego, donde estaba el pulso. No dijo nada. Él no dijo nada. Ella rodó de vuelta por la rampa de cedro hacia la calle mojada, y la luz del porche atrapó la lluvia en los radios de sus ruedas. Después de que ella se fue, Diego levantó a Elías sin despertarlo y lo llevó a la cama. Se sentó durante mucho tiempo al borde del colchón del niño viéndolo respirar. Luego salió al taller y giró el certificado enmarcado de Georgia Tech para que por primera vez en 4 años mirara hacia la habitación. 1 año después de la gala, el 3 de octubre, el renovado Hotel Herencia Espejo abrió al público. La vista previa para la prensa se llevó a cabo en el nuevo salón de baile, en una clara tarde de Carolina, que olía a sal marina y encinos. Había 220 invitados, incluidos varios donantes que habían estado en la gala del hospital infantil del año anterior y estaban tratando sin éxito de fingir que no tenían memoria de la mujer en la silla de ruedas cerca de la mesa de postres. Margarita pronunció las palabras de apertura desde un escenario bajo construido a su altura. Agradeció al equipo de construcción, a los socios de diseño, a la firma de arquitectura y al personal de mucho tiempo que se había quedado durante 15 meses de madera contrachapada. No agradeció a su junta. Luego dijo algo que no estaba en el programa impreso. «Hay una persona a la que me gustaría invitar aquí esta noche, que ha figurado en los créditos como diseñador principal de accesibilidad. Él hubiera preferido permanecer en los créditos. Le pido que suba de todos modos. Señor Rivas». Diego, parado cerca de la parte trasera del salón con Elías a un lado, y Hilda al otro, no se movió. Elías, que había estado esperando toda su vida este momento sin saberlo, puso 2 manos pequeñas en la parte baja de la espalda de su padre y empujó. Diego caminó hacia adelante. Subió al escenario bajo. Se paró junto a Margarita. Miró el micrófono por un largo segundo. «Un edificio vale lo que permite que la gente se mueva a través de él», dijo. «Esta noche, finalmente, vale lo que costó». Dio un paso atrás. La sala se puso de pie. El aplauso tardó un tiempo en encontrar su fin. No se mantuvo a un solo volumen. Rodó hacia adelante desde las mesas delanteras, dudó, volvió más fuerte desde atrás, y finalmente se estableció en el tipo constante. Eso significaba que la sala había decidido por qué estaba aplaudiendo.
Diego mantuvo sus ojos en el mismo punto en la pared trasera todo el tiempo. En una mesa al fondo del salón, Russell Petón se sentó al lado de una mujer que no había preguntado quién era él. Había sido invitado como cortesía. Seguía siendo accionista minoritario. Había estado muy callado durante meses. Se puso de pie, terminó su agua, dejó el vaso sobre el lino blanco y salió del salón sin hacer una escena. La salida fue a su manera lo más adulto que había hecho en 18 meses. Margarita permaneció en el escenario. Extendió su mano. Diego la tomó. Ella no la soltó durante el resto de la ovación. No la soltó cuando la banda regresó al escenario. No la soltó durante casi 2 minutos. En el costado de la sala, Hilda se giró ligeramente, fingió consultar el gráfico de asientos y presionó el talón de su mano en la esquina de su ojo. Elías, que había terminado su segundo trozo de pastel, se subió a una silla para poder ver mejor, lo cual era una violación de 3 de las reglas de la casa de su padre y que a ninguno de los padres en este punto le importaba. En la ciudad exterior las luces, a lo largo de la muralla, se encendieron una por una a lo largo del malecón, y el puente del río Grijalba brillaba lentamente contra el agua oscura, y un hotel que durante 2 años se había negado a ser ingresado por la mitad de sus posibles huéspedes, ahora era tranquila, y finalmente un edificio en el que cualquiera podía caminar o rodar. En abril, 6 meses después de la reapertura, en una tarde de domingo, cuando el aire del puerto aún llevaba el último fresco del invierno y el primer dulce de la magnolia, 3 personas caminaban a lo largo de la muralla. Elías estaba al frente. Había crecido 3 centímetros desde la reapertura. Estaba persiguiendo a una pequeña bandada de gaviotas que no tenía interés en ser perseguida y que se interponían en el camino de las gaviotas de Mérida, muy pacientes al respecto. Detrás de él, Margarita rodaba a lo largo de la pasarela de ladrillo. Diego caminaba a su izquierda lo suficientemente cerca para estar cerca lo suficientemente lejos para no agobiar. La silla era la misma que ella había usado la noche de la gala. Le habían ofrecido una nueva 2 veces y se había negado ambas veces. Habían estado caminando juntos en diferentes versiones de estar juntos durante 1 año. Había habido reuniones improvisadas que se convirtieron en café, y café que se convirtió en almuerzos dominicales. Había estado la semana en que Elías tuvo gripe, y Margarita había traído sopa todas las noches sin hacer una historia de ello. «Wendell me llamó ayer», dijo Diego desde Meridian. «Van a presentar el registro de inventor corregido la próxima semana. Serie MacTiv, generaciones 1 a 3. El acuerdo fue discreto. Hecho. Bien». Una pausa. Una gaviota cruzó frente a ellos baja sobre la muralla y Elías corrió a ahuyentarla. «¿Y Georgia Tech?», dijo Margarita. Publicaron la donación el viernes. La dotación Diego y Ana Rivas para diseño adaptativo. Tuvo que aclararse la garganta una vez antes de decir el nombre. Margarita se acercó y puso su mano sobre el puño de su chaqueta. «Quería su nombre primero», dijo ella. «Lo sé. Gracias». Continuaron por otros 30 metros sin hablar. Una pareja de unos 70 años pasó en la otra dirección. La mujer sonrió a Margarita de la forma en que un usuario de silla de ruedas sonríe a otro. Un pequeño asentimiento privado que el resto del mundo pasó caminando sin ver. Elías volvió galopando desde un pilote con una pequeña concha espiral ahuecada en ambas manos. Margarita miró. Él colocó la concha cuidadosamente en su regazo, como si estuviera entregando un dibujo técnico. Margarita giró la concha en sus dedos. Cerró su mano alrededor de ella. Detuvo la silla. Diego se detuvo a su lado. Se agachó, no porque ella necesitara que lo hiciera, sino porque en algún lugar de los últimos 15 meses se había convertido en la forma en que se hablaban cuando algo importaba. Su rostro estaba ahora al nivel del de ella. «Nunca pedí ser invitada a la mesa de nadie», dijo ella. Ninguno de los dos estaba buscando una. Ella lo miró.
Todavía no estoy pidiendo. Lo sé. Solo me estoy quedando. Estoy aquí. Algunas mañanas Margarita todavía se despertaba en el año de recuperación de 2018, el sol de agosto, en el lado equivocado de la ventana del dormitorio, y tenía que caminar hacia atrás a través del calendario hasta hoy. El camino de regreso se había vuelto más corto. La habitación a la que regresaba tenía una luz más cálida. La luz del puerto se volvió naranja detrás de los mástiles de los barcos amarrados. Elías, a 4 metros por delante, había encontrado una segunda concha y estaba esperando permiso para traerla. En algún lugar, una campana de iglesia en la calle. Encuentro tocó la media hora. Margarita puso la primera concha en el bolsillo de su chaqueta. Diego se enderezó. Continuaron a lo largo de la muralla juntos. El niño adelante, el hombre a su lado izquierdo, la mujer en la silla que su difunto padre había ordenado para ella, sin decirle nunca quién la había construido. Él no había sido el que invitaba. Ella no había sido la que esperaba. Al reflexionar sobre esta historia, surge una lección profunda sobre la verdadera naturaleza de la inclusión y la dignidad humana. A menudo en nuestra sociedad tendemos a etiquetar a las personas por sus limitaciones visibles, como lo hizo la gente en la gala, al confundir a Margarita con el personal de servicio o al ignorar su presencia. Esta ceguera social nos impide ver la riqueza de talentos, historias y sentimientos que cada individuo posee. La verdadera accesibilidad, como bien se menciona, no es una cuestión de añadir rampas o adaptar espacios como un gesto de lástima, sino de diseñar el mundo desde su origen, para reconocer y honrar la plena humanidad de todos. Cuando tratamos a alguien como si estuviera roto o como alguien a quien debemos arreglar, deshumanizamos su experiencia y negamos la posibilidad de una conexión genuina. Por el contrario, cuando Diego se acerca a Margarita y la invita a su mesa, no como un gesto de caridad, sino como una invitación entre iguales, está validando su derecho a pertenecer, a disfrutar y a compartir en un plano de igualdad. Esa simple acción de invitarla a comer tarta de nuez, sin hacer preguntas intrusivas, sin señalar su silla, fue el primer paso hacia una sanación mutua. Esta historia también nos habla sobre el poder del trabajo honesto y la integridad. Diego dedicó su vida a diseñar objetos que no mienten, que funcionan con precisión, para ayudar a otros, incluso cuando él mismo estaba sufriendo la pérdida de su esposa. Margarita, por su parte, aprendió que su silla no era un símbolo de debilidad, sino una parte de su autonomía. Ambos personajes, marcados por sus propias tragedias, encuentran en el otro un espejo de su propia lucha por la dignidad. Su relación no se construye sobre la lástima, sino sobre el reconocimiento del valor del otro y sobre un proceso lento de confianza. Aprenden que el amor y el respeto no son cosas que se piden, sino que se cultivan con actos pequeños y constantes, el cuidado en un detalle de diseño, la paciencia con un niño que explora el mundo, la disposición de quedarse cuando las cosas son difíciles. Para quienes hemos vivido lo suficiente, sabemos que la vida está llena de momentos en los que nos sentimos invisibles, ya sea por la edad, por cambios en nuestras capacidades, o simplemente porque el mundo parece moverse demasiado rápido hacia lo superficial. La lección que nos deja esta historia es que nunca es tarde para redefinir nuestro lugar en la mesa. No necesitamos que el mundo nos valide para saber que nuestra presencia es valiosa. Lo que realmente importa es la calidad de los vínculos que construimos, la honestidad con la que realizamos nuestras tareas diarias y la capacidad de ver más allá de las apariencias. Al igual que el hotel, que pasó de ser un lugar de exclusión a ser un refugio accesible para todos nosotros, también podemos transformar nuestros espacios y nuestras vidas para que sean lugares donde cualquiera, independientemente de sus circunstancias, pueda sentirse bienvenido. La dignidad no es algo que se nos otorga. Es la forma en que elegimos vivir, amar
y reconocer al ser humano que camina o rueda a nuestro lado. Y al final, como nos muestra la historia de Diego y Margarita, el verdadero éxito no radica en los aplausos de una gala, sino en la calma de un paseo al atardecer, sabiendo que uno no tiene que pedir permiso para ser quien es, simplemente porque ya está en casa.